dos y... I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. You better take part, 'cause I need a man, and my heart is set on you. You better take part, you better understand. To my heart I'm of the truth, nothing left for me to do. The one I want, the one I want, ooh, 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 I need the one I want, the one I want, ooh, 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 I need the one I want, the one I want, ooh, 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 the one I need, oh yes indeed. If you're filled with affection, you're too shy to pull back. Better take my direction. Feel Hey, better shape up, 'cause you need a I need a man. man who can keep me satisfied. Hey, better shape up, if I go on the You better road. prove that my pain is Are you justified. sure? Yes, I'm sure, don't take a side. The one I want, the one I want, ooh, 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 I need the one I want, the one I want, ooh, 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 I need the one I want, the one I want, ooh, 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 the one I need, oh yes indeed. The one I want, the one I want, ooh, 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 I need the one I want, the one I want, ooh, 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 I need the one I want, the one I want, ooh, 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 the one I need, oh yes indeed, the one I want. Bien, llegamos al 16. Santi Bienvenidos Gregory. en la casita. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra casita una vez más. Empezamos con un tema famosísimo, You're the one that I want. Tú eres él o la que quiero. Epa, yo no he visto esa película. Yo sí la vi. La vi hace poco, realmente hace unos años que mi hermana insistió que ella quería verla, la vimos y me quedé dormida, la verdad. No me gustó. ¿En serio? No me gustó. Ah, ok, yo pensé que era un clásico. Bueno, es un clásico. Es un clásico, por supuesto. Sí, o sea, ese John Travolta y esa Olivia Newton-John. Sí. Acá se le puso Vaselina. Vaselina, Me acuerdo que sí, sonó. por el- Pero yo no sé por qué no la vi. Quizás no me llamó la atención o no se dio la oportunidad. Claro, tampoco es que vivimos el momento en que no. salió y estaba en cine, sino en No, televisión y que es salía. que es muy acorde a eso, ¿no? A ese momento que se vivió, entonces uno la ve ahorita y puede parecer un poco tonta. Ah, es eso. Para eso. mí, ¿no? Para Bueno, mí. hay que como traspolarse, ¿no? Sí. Viajar en el tiempo mentalmente para que algunas disfrutar. expresiones artísticas como el cine y también la música y todo, aunque lo hacemos más fácil con la música y con la pintura y otras expresiones artísticas que con el cine. Estoy cayendo en cuenta de eso. Claro. Sí, ¿te acuerdas que yo te dije, a mí me encantó, yo me acuerdo que yo lloré y la vi varias veces, La historia sin fin. Ta, na, 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 na. Tampoco La historia me de gustó. Atreyu y esto que... Claro, y uno veía los efectos del momento, como el dragón Era muy feíto. Falcor se movía y se le movían los ojos y se veía que era como una marioneta Ay, gigante. como miedo. Y uno decía, ok. Pero si uno tiene la actitud justa Claro. para aquello, pues pudiese eso, como viajar en el tiempo y ver las películas Sí. un poco con el asombro del niño que uno Del fue o niño del que no niño fue. que uno
pudo haber sido. Sí, ¿no? sí, bueno, no sé, a mí no No me importa. sorprendió, pero también un comentario un poco así antipático, ¿no? Es que pues ver en Vaselina la cosa de la chica cambiando su físico y todo para llamar la atención del chico, porque ella no le llama la atención así, ok. luego le llama la atención de otra manera, toda llena de cuerina y su chaqueta y su cosa pegada, es como que no es el discurso que uno ahorita quiere escuchar. Es verdad, Pero es era verdad. otro tiempo, era otra cosa. Es verdad, es verdad. Ahora, ¿qué viene, mi querida María Sandra? Bueno, viene un tema especial que no hemos cantado nunca. Este ¡Epa, tema es un estreno! es un estreno Mundial, internacional, universal. Santa y Gregory, estamos preparando un nuevo disco y esta va a eso. O sea, ya, interrumpí a Santa para dar como la noticia porque la canción que viene la compuso ella. Entonces, la parte importante del anuncio lo va a dar ella ahorita al final antes de cantarla. O sea, después de esto. Pero quiero decir que estamos en pre-campaña. Dejamos por acá el enlace para que vayan por favor y dejen su correo en esa plataforma. En Incresh estamos creando una campaña de crowdfunding. La campaña no ha empezado, pero empezará pronto. Estamos en pre-campaña. Si nos dejan los correos, se van a enterar inmediatamente cuando comience la campaña. Ahora sí, el estreno de Santa y Gregory. Bueno, me da emoción hablar de esto un poquito, me da pena, yo soy muy penosa. Esta canción es la única canción que yo he hecho solita. Y fue porque en pandemia o después de pandemia Gregory hizo un taller. Dio un taller de cómo componer, cómo hacer una canción, no recuerdo muy bien de qué iba el taller. Y varias personas asistieron y nos gustó tanto a todos. Yo, como siempre estoy ahí, pues hago todo sin querer queriendo. Que luego formamos un grupo para seguir haciendo canciones. ¿Cómo se llamaba? El gimnasio de composición. Gimnasio de composición. Entonces nos reuníamos una vez a la semana, inventábamos a ver qué hacíamos. Gregory nos daba distintas técnicas para crear nuestra canción. Y pues una de esas técnicas fue un poemario que tiene él de Alberto Arbelo Torrealba. No es un nombre fácil de decir. Y elegimos cada uno un poema. Y yo elegí este poema y le pusimos música. Todavía tengo un poco de dudas en el título que va a llevar como tal. El primer título que le puse fue La Garza, habla de una garza. Pero ahorita conversamos y creemos quizás, bueno, que nos gusta, a Gregory le gusta la palabra curiara, es muy bonita. Curiara solita. Curiara es una embarcación Indígena. indígena Para los ríos. que todavía se usa muchísimo en los llanos venezolanos. Supongo que en los llanos colombianos también. Claro, Alberto Arbelo Torrealba era llanero, era barinés, poeta, abogado, compositor, Súper, maravilloso, a mí me un encanta, hombre me increíble encanta. y todo lo que escribía hermosísima. Entonces, bueno, me inspiré en uno de sus poemas para crear esta canción y es la primera vez que la van a escuchar. Entonces, la curiara solita La curiara solita o la garza. o la garza. Si ustedes nos escriben, nos ayudan Les a gusta definir, más. o le ayudan a Santa a definirlo, porque realmente, como la canción es de ella, ella es la que tiene que definirlo. Sí, escúchenla y también puede ser que les provoque otra cosa, a ver qué se nos ocurre. Esta va para nuestro segundo disco, el disco que está en pre-campaña. Precioso Lar. Viendo en los pozos del río, soñar dolida la garza, me acordé de tu sonrisa en mis grises pozos de alma, como titila la noche, como se espeja en el charco de los cielos bebe el río, yo de tus ojos lejanos, viendo en los pozos del río, soñar dolida la garza, me acordé
Como se espeja en el charco de los cielos bebe el río, yo de tus ojos lejanos. Ahí está el estreno. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿les gustó? Bueno, me gustó mucho, mucho, mucho cantarla. Saben que da nervios pararse en un escenario. Este es un escenario virtual que pareciera que fuese como mucho más controlado y menos tenso. Es una tensión parecida, Diferente. pero diferente en Sí. ciertos rasgos, porque es infinito. O sea, ustedes que están ahí pueden estarlo viendo en el futuro lejano, como Sí. dentro de 10 años, o pueden estarlo viendo en el momento del estreno. Y pueden volverlo a ver y volverlo a ver y volverlo a ver y darse cuenta de que no cantamos perfecto, de que nos equivocamos, de que hicimos esto, que aquello y todo lo demás. Y eso, la conciencia de eso, pues también genera como un nervio, como un compromiso con el no saber Sí. con qué ojos se está mirando. Digamos que cuando uno va para un concierto presencial o estamos en un concierto ahí en vivo todo el mundo, pues también hay una expectativa con qué ojos va la gente a verte. Pero la tendencia ahí es que te vemos porque queremos pasar un buen rato. O sea, la gente Claro. paga un boleto o hace un viaje dentro de la ciudad y a veces hasta va para otras ciudades para ver un artista y todo lo demás. Entonces vamos con la expectativa de pasarla súper y generalmente así el artista, pase lo que pase, pues No, y si generas un momento mágico, un momento especial, pues queda en la memoria así. En cambio, la virtualidad no. Puedes verlo hoy, puedes verlo mañana y mañana, ay no, pero qué feo. O, Y el ay, no, error qué va a quedar bonito. ahí. Exacto. Entonces, Sí, bueno, sí. aquí están. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que esto es así fluido. Hemos querido que sea de esta manera, imperfecta, hasta obviamente imperfecta, porque creo que le da como el espíritu de la tertulia y de lo que queremos. Sí, de lo que Ahora, se parece más a lo que es en vivo. Pues. sí, sí. El punto que quería destacar o agregar a esta torta, la guinda para esta torta, es que es estreno. Es la primera vez que yo hago, Sí. o sea, para un público, para una grabación. Y Dios mío, no salió todo lo que yo quería. De hecho, me tocó improvisar una cosita y me gustó y creo que la voy a dejar. Y otra parte, pues me tocó improvisar otra cosa que no me gustó y no va a quedar. Pero así es. Cuando ya salga la grabación, ahí va a quedar lo que queremos que quede, porque esa es una de las ventajas de la grabación de estudio. Uno repite y hasta que quede. De hecho, quedó, la escucha, no Claro, quiero, vuelvo a ahí revisar. sí queda y bueno, lo mejor. hay lo una más pro. cosa así, sí, una producción que ayuda a que todo llegue al punto de perfección. No, y también hay muchas cosas que pasan aquí que quizás si no se den cuenta. Que uno nota, que tú notas de mí, que yo noto de ti, y pues es divertido. Eso Es divertido. es parte De verdad, nosotros la pasamos es muy parte bien. del juego. Y es la idea que ustedes sientan eso y también la pasen bien. Se diviertan Sí, también. sí. Recuerden comentar, dar sus likes, suscribirse si no se han suscrito. Sus comentarios nos importan muchísimo, nos ayudan a crecer, a Estamos en crecer. TikTok. Sí, estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, En en Facebook. Facebook. Creo que ya eso es todo, ¿no? Sí. Tenemos página web también. Ajá, santigregory.com. Y nos pueden seguir en la plataforma Encresh. Si van a santigregory.com, ahí va a estar una foto de Precioso Solar, hacen clic y van a ver un poco el adelanto de lo que va a ser esta producción. Y si les gusta, pues por favor déjenos su correo. Sí, Y bueno, déjenos su también correo. quería decir, yo uso cuerdas de la marca Cifuentes. Mire qué lindo suena, ¿no? Es un sonido brillante, claro, equilibrado. Ya tienes como que más de un año Dos años y trabajando algo, con sí. Cifuentes. Ellos son ecuatorianos, una empresa que queda en Ecuador y creo que eso debería ser un plus para que nosotros aquí en Latinoamérica Sí. también apostemos por nuestras marcas, por las cosas hechas por nosotros, ¿no? Por la cultura latinoamericana.
No sé, se me ocurre eso. Otra cosa que quería decir es que la gente de Intel, InDev, son los que hicieron nuestra página web y son muy buenos amigos. Ellos le pusieron muchísimo arte, cariño y ciencia para la página y nos apoyan muchísimo. Y vienen otras sorpresas con respecto a esto. Sí, vienen otras sorpresas. También salimos en la emisión, tenemos programa de radio los sábados de 10 a 12, 103.1 FM. Éxitos. Éxitos, el dial sale aquí en San Cristóbal, en el estado Táchira y parte de Colombia, norte de Santander, Cúcuta. Pero también se puede ver por la web, que es www.exitos.103.com. Escúchenos. Ok, creo que ya vamos para la última Ya canción. vamos para la última. Elegimos cerrar hoy con un tema especial para nosotros de el gran Luis Alberto Spinetta. El Flaco Spinetta. El Flaco Spinetta. Hace un tiempo, ya hace como 2 años, 3 años, no recuerdo muy bien, hicimos con un amigo que hace todos los años un show que se llama Rock With You. Y en ese momento nos contrató a nosotros junto con otros chicos, una banda sensacional, Los Siniestros. Y él quería que su temática fuese pues rock argentino. Entre los temas que nos pidió este. Y nosotros lo empezamos a montar y nos enamoramos de esta canción. Como les he contado en otros episodios, siempre sus recomendaciones nos nutren, siempre llegan a nosotros canciones gracias a ustedes que no conocíamos o que no sabíamos que nos gustaba tanto. Entonces, nada, es uno de esos temas. Esta canción se llama Muchacha Ojos de Papel. Ojos de Papel. María Santa es muchacha, es esa muchacha. Yo siento que es esa muchacha. Y él es por eso él es mi especial muchacho. para nosotros. Mírenla con esa diadema, Mi diadema espectacular. me la regaló Gregory hace mi cumpleaños pasado y no me la había puesto para nada, entonces dije, no, voy a grabar con ella para mostrarla, porque me gusta mucho. Ok, para despedirnos del maestro Luis Alberto Spinetta, Muchacha. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré
castillo con tu vientre.